Ejemplo número 2. Lo primero que se hace, este es el ejemplo número 2. Lo primero que se hace es sacar los datos. Ahora se analiza el problema. Dice, calcular el radio de la base. Me dice calcular, quiere decir que no lo tengo. Entonces, escribo una R y digo es igual a signo de interrogación, porque no sé quién es. Luego dice de un cilindro recto de 226.8 centímetros al cuadrado de superficie lateral. Quiere decir que la superficie lateral o área lateral equivale a 226.8 centímetros al cuadrado. AL, que es área lateral, es igual a 226.8 centímetros al cuadrado. Luego dice si su altura mide 12 centímetros. Quiere decir que la altura mide 12 centímetros. Y por último se coloca siempre el pi, que es igual a 3.14. Ahora bien, ya que tengo los datos, escribo solución. Y como me estoy buscando R, escribo una R. Escribo una R y digo es igual. Entonces, en las fórmulas que tenía anteriormente, buscamos una fórmula donde contenga área lateral, buscando a R. Busco la fórmula de la de R donde contenga área lateral, altura y pi. Entonces, ¿cuál sería? Sería esta, donde R es igual a área lateral por dividido entre 2 por pi por altura. Entonces utilizaremos esa, que es igual a área lateral dividido entre 2 por pi por la altura. Entonces vamos a sustituir. R es igual a área lateral, que es 226.8 centímetros al cuadrado. Luego sigue dividido entre 2, que lo contiene la fórmula, multiplicado por pi. ¿Quién es pi? 3.14. Luego sigue el signo de por. Altura. ¿Quién es altura? 12 centímetros. Entonces, lo voy a resolver hacia abajo. R es igual. El 226.8 centímetros al cuadrado, lo paso igual. Luego digo dividido. Entonces abajo es que nos queda una multiplicación que se puede hacer de manera directa. 2 por 3.14 por 12. Eso daría 75.36. 75.36 centímetros. ¿Qué nos queda ahora? Una división. Entonces decimos R es igual a 226.8 dividido entre 75.36. Eso nos daría 3 centímetros. ¿Pero qué falta? Falta todavía los centímetros. Quiere decir, como ahorita en la multiplicación sumábamos los centímetros, ahora como es una división se resta. Entonces digo así, 2 centímetros menos 1 centímetro quedaría 1 centímetro. Ya que en la multiplicación se suman y en la división se restan. Y en la suma se deja igual. Entonces quedaría 3 centímetros. Ese sería el resultado. Ejemplo número 3. Lo primero que se hace es sacar los datos. Entonces ahora vamos a analizar el problema. Dice, hallar el área total de un cilindro. Quiere decir que no sé quién es el área total, así que lo coloco. Área total es igual y un signo de interrogación. Luego dice, de recolución de 10 centímetros de altura. Quiere decir que altura vale 10 centímetros. Luego dice, si el radio de la base mide 4 centímetros. Quiere decir que el radio es igual a 4 centímetros. Y por último siempre se coloca el pi, que equivale a 3.14. Ya que tengo los datos, se escribe solución. Entonces me están pidiendo que busque área total. Entonces, de las fórmulas que tengo buscando a área total, utilizaré la siguiente, la que dice 2
por pi por radio, entre paréntesis, altura más radio. Se busca, esa fórmula yo la saqué de aquí, que sería esta. Hay 3 fórmulas de área total, pero yo utilicé esta, que es esta, porque esta contiene a la altura, el radio y el pi. Entonces solamente sería sustituir. Diría área total es igual el 2 de la fórmula que lo contiene por el pi. ¿Quién es el pi? 3.14 por el radio. ¿Quién es el radio? 4 centímetros. Luego sigue, abro paréntesis y digo altura. ¿Quién es altura? 10 centímetros. Luego sigue el signo de más radio. ¿Quién es radio? 4 centímetros. Y cierro paréntesis. Ahora digo, área total es igual. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo una multiplicación y dentro del paréntesis tengo una suma. Entonces, vamos a multiplicar todo esto. Lo haremos de manera no directa para que lo puedan entender mejor. Entonces yo dije 2 por 3.14, lo pasaré igual por 4 centímetros. Eso lo pasé todo igual. Si yo hubiera querido lo hubiera multiplicado antes, pero lo pasaremos igual. Vamos a resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Si yo digo 10 centímetros más 4 centímetros daría 14. 10 más 4 daría 14. Entonces yo dije que en la suma el centímetro se quedaría igual. Sería 14 centímetros. Cuando es una multiplicación, ustedes los centímetros los suman. Y si es una división, se resta. Y si es una suma, se queda uno solo. Entonces sería 14 centímetros. 10 más 4, 14. Y quedaría 1 centímetro. Y cierro un paréntesis. Entonces, ¿qué me quedaría al final? Me quedaría una multiplicación donde yo multiplicaré a 2 por 3.14 por 4 multiplicado por 14. Y toda esa cantidad me daría 351.68 centímetros al cuadrado. Ejemplo número 4. El ejemplo número 4, lo primero que se hace es sacar los datos. Luego analizaremos el problema. Dice, calcular el área total de un cilindro. Quiere decir que no sé quién es área total. Luego dice, recto de 12 centímetros de altura. Ya yo sé que la altura vale 12 centímetros. Luego dice, si el diámetro de la base mide 6 centímetros. Quiere decir que el diámetro vale 6 centímetros. Entonces, ¿qué forma coloco el pi? Es igual a 3.14. Entonces, escribo aquí solución. ¿Qué fórmula utilizaré aquí? Escribo área total es igual a pi por diámetro, abro paréntesis, altura más radio. Ahora verifiquemos. Tengo al pi, tengo el diámetro y tengo la altura, pero en esa no tengo el radio. Entonces, como no tengo el radio, verifiquemos en las fórmulas de aquí. No puedo utilizar esta porque esta contiene base y ahí yo no tengo base. Esta esta 2pi por radio no puedo utilizarla porque no tengo el radio. Entonces, ¿qué pasa con esta? Esta tiene el diámetro, lo tengo, tiene la altura, lo tengo, tiene el pi, lo tengo, pero me falta el radio. Pero ¿qué pasa? Que con el diámetro yo puedo encontrar el radio. Entonces tendría que utilizar esa fórmula, que sería esta que escribí aquí. Entonces, ¿qué solo me falta aquí para poder resolver el problema? Tener el radio. ¿Y cómo yo saco el radio? Si yo tengo el diámetro, quiere decir que yo tengo el radio. Entonces, aquí yo utilizaré la fórmula que yo había hecho antes, dentro de las fórmulas, que sería radio es igual a diámetro dividido entre 2. Y así
yo encontraré al radio, que es lo que me falta para poder sustituir aquí. Entonces radio es igual a diámetro, que son 6 centímetros, dividido entre 2. Entonces radio sería igual a 6 entre 2 a 3 centímetros. Ahora ya sí puedo sustituir y diría área total es igual a pi. ¿Quién es pi? 3.14 multiplicado con el signo de por diámetro. ¿Quién es diámetro? 6 centímetros. Abro paréntesis y digo altura. ¿Quién es altura? 12 centímetros. Más el signo de más. Radio. ¿Quién es radio? 3 centímetros. Y cierro paréntesis. Ahora vamos a resolver. Entonces área total es igual. Vamos a pasar todo esto igual a 3.14 multiplicado por 6. Lo dejo igual. Abro paréntesis. Vamos a resolver lo del paréntesis. Y digo 12 centímetros más 3 centímetros. Quedaría 15 centímetros. Ya que en la suma se deja igual los centímetros. Entonces 12 más 3, 15 centímetros. En la suma se queda centímetro. Entonces, ¿qué me quedó al final? Una multiplicación donde multiplicaré a 3.14 por 6 por 15. Todo eso daría 282.6 centímetros elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque aquí me quedó una multiplicación. Es una multiplicación donde yo multipliqué todo eso. Entonces, como es una multiplicación, los centímetros se suman. Un centímetro más otro centímetro daría centímetro al cuadrado. Y ese sería el resultado. Entonces, ejemplo número 5. Ejemplo número 5, lo primero que se coloca es los datos. Entonces se analiza el problema. Dice, hallar el volumen de un cilindro. Y el volumen se representa con la letra V. Entonces no sé quién es. Luego dice, de 12 centímetros de altura. Quiere decir que la altura es igual a 12 centímetros. Si el diámetro de la base, ese es el diámetro, es igual a 6 centímetros. Y por último, escribo pi es igual a 3.14. Entonces, luego sigue solución. Donde buscaré a V, que es volumen. ¿Qué fórmula utilizaré aquí? Utilizaré la que dice pi por diámetro al cuadrado por altura dividido entre 4, que son de las que están aquí, que sería esta. ¿Por qué esta? Porque esta contiene a la altura, mírenla aquí, contiene el diámetro, veanlo aquí, y contiene el pi. No puedo utilizar esta porque esta contiene radio y yo no tengo el radio. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar aquí. Entonces, volumen es igual a... ¿quién es pi? 3.14. Luego sigue el signo de por. Entonces, aquí la de esta elevado al cuadrado quiere decir que vamos a abrir un paréntesis y digo, ¿quién es el diámetro? 6 centímetros elevado al cuadrado. Entonces, luego digo por la altura. ¿Quién es la altura? 12 centímetros. Entonces, dividido todo eso entre 4. Entonces, volumen es igual 3.14, lo paso igual. Ese por lo pongo ahí, que es el signo de por, y digo, eso es una potencia. Entonces quiere decir que el 6 se multiplicará 2 veces. No di que 6 por 2, así no, sino que el 6 se multiplicará 2 veces porque está elevado al cuadrado. Entonces 6 por 6 daría 36. 36, y entonces el centímetro quedaría elevado a la misma potencia, que sería centímetro al cuadrado. Entonces luego sigue por el 12 centímetros, se pasa igual. Y luego queda dividido todo eso entre 4. Entonces volumen es igual. Arriba me quedó una multiplicación.
donde multiplicaré 3.14 por 36 por 12. Eso daría 1356.48. Y los centímetros en la multiplicación se suman. Entonces, 2 centímetros más 1 centímetro daría 3 centímetros. Y todo eso dividido entre 4. Entonces, ¿qué nos queda al final? Una división, donde dividiré 1356.48 entre 4. Todo eso daría, esa división, daría lo siguiente. Volumen es igual a 339.12 centímetros al cuadrado. El volumen siempre será centímetros a la 3 o al cubo. Entonces dio 339.12 centímetros a la 3 o al cubo o al cúbico. Ese sería el resultado del ejemplo número 5.